Egunon, denori. Egunon. Azten naiz ni? Bai. Egunon, ongi etorri danoi, Lanbide Heziketako ekintzailaren 15. sari banaketa. Bueno, bienvenidos y muchas gracias por venir a esta 15ª entrega de premios de emprendimiento de FP de Euskadi. Bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahi ditugu, posible egin duten ekitaldi hau, pertsona guztiei, hemen dauden Jon, Agustin, Rikar, beste alde batetik bebai Lakaizari, diruaren aportazioarengatik, eta batez ere, zentru guztiei, irakasle eta ikaslei. Zuek zarete, posible egiten duzuen ekitaldi hau ospatzea. Bueno, hace un año no pudimos celebrar este evento, ¿no? Por la pandemia. Llevamos un año y medio, 2 cursos, que el curso pasado terminamos ya en casa. Y bueno, la verdad es que es un placer poder volver a vernos, aunque sea así un poquito separados, y poder hacer esta entrega de premios presencial. Quiero destacar el gran trabajo de todos los proyectos que habéis presentado, felicitaros también por los premios que vais a recibir y saludar también a los que nos están viendo en streaming y también felicitarles porque se ha hecho un buen trabajo en este año tan duro. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer, hemos preparado en técnica un vídeo con mucho cariño que os los vamos a mostrar aquí. ¿Quién nos iba a decir en septiembre que íbamos a llegar a junio con cierta normalidad? Gracias a las reuniones online, presenciales y semipresenciales, hemos podido realizar todas las actividades de Ikasempresa y de Urrasbat. Hemos aprendido a trabajar con las medidas de seguridad pertinentes, hemos trabajado en equipo y nos hemos ayudado los unos a los otros. Los valores, qué importantes han sido los valores en esta situación inimaginable. Ikastetxeetako burbuilei esker, online ikasenpresen kongresuak egin ahal izan dira. Eta zer ondo atera da aurtengoan azoka. Mila esker ikastetxe guztioi egindako lan bikainagatik. Estan grabazioak eta zuzenekoak uztartuz, giro bikaina sortu da eta helburuak bete ditugu. Nire ustez, erakargarriena batekin bilera izan dira, Ermoan izan ditugunak, zehor elkarrekin egoteko aukera izan dugu. Gainera, nahiz eta pandemian egon, enpresak sortu duguz, beraz, pospozik egon behar gara, nire ustez harro egon behar gara. Zorionak eta eskerrik asko denoi urtean zehar egindako lan bikainagatikan, benetan urte zaila izan dugun honetan. Eta animoak hurrengo urtean elkarlanean segitzeko eta ahal den gainean hurbiltasun gehiorekin. Teknikari esker eta Eusko Jaurlaritzari esker, noski, posibleak dira bi programa hauek aurrera eramatea, bai Ikasenpresa, bai Urrasbat, eta horrezagatik eskatu nahi di Rikarri, igo daitez dadi jauna, mesedez, teknikaren zuzendaria. Bai, atrilean. Bai. Bai, aber itxoin, Bueno, bai, egunon danori eta eskerrik asko gaur etortearren. Egun berezie, aspalditik olako ekintza bat egiten ez duguleko, ezta? Nik uste dut, lehen aipatuen bezala, iazko sari banaketa ezin izan gendunein presidentzialki, eta aurten hemen egotea placer bata, ez? Nik uste dutanok guztioko zela egon garela, hau egiteko gogo handiz. Bai, eskertu nahiko nuke teknikak induen lanari, baita sailburu ordetxari, hori nori dagokidan lana dalako. Baina nik benetan eskerrak eman nahi nizkioke irakaslegoari.
bai, irakaslegoari, eta ez da beti izaten dugun goza, baizik eta ez dakite azkenengo bideoa atzo gaur eta egun hauetetik aurrera egongo dan martxan dauen bideo bat ikusi dozuen edo ez, baina badakizue ez bakarrik lanbide heziketan, baizik eta hezkuntza sailean ikastetxeen ehuneko 89,3 gelak, ditugun gela guztietatik, zabalik egon dira €1. Eta hori ez da kasualitatez lortzen dan gauza bat. Horren atzean kriston lana dago. Eta lan hori nola ez irakasleena alde batetik, ikastetxeetako zuzendaritzak eta irakaslegoa, eta gero nola ez ikasleak. Ikasleak ere nik uste eredugarri izan zaretela nota hori edo portzentai hori lortzeako. Pues eso, comentaba que sí, está desde luego técnica, también está viceconsejería que fomenta, que marca un poco las estrategias, pero después de todo eso, debajo, no debajo jerárquicamente, sino en los centros de formación profesional lo que hay es profesorado, que hoy parte de ese profesorado está aquí presente, desgraciadamente no todo, ha hecho una labor impresionante y sí que quisiera agradecer por la labor, no solo en el tema de emprendimiento, sino en general, por poder mantener abiertas el 99,3% de las aulas, que eso es todo un récord. Nadie o pocos confiaban en nosotros y nosotras, y hablo de la AFP o del sistema educativo en septiembre. Si os acordáis, pues fue todo pues nos vamos a contagiar todos, vamos a estar todos en casa y el resultado, pues vosotros y vosotras lo habéis comprobado en los centros. Doin beste aldera, ekintzailetasunera joan da. Nola ez, egoera honek uste erakutsi dozkula gauza asko. Alde batetik, pertsonon, baloreak, aipatu den bezala, baloreak nik uste oso garrantzitsuak izan direla egunerokotasun honetan. Hau da, egunean klasera joan, irakasleari entzun, edo irakaslearekin lanean ibili, lankideekin lanean ibili, ikaskideekin. Eta gero etxera bultatzea, beste egoera berezi baten egin behar izan dugu, ez? El hecho de ir a clase por las mañanas, las medidas de higiene, seguridad, las distancias, el no poder abrazar, hablar, quedar con los amigos, bueno, pues todo eso ha sido una verdadera barrera, ¿no? Que creo que la hemos solventado con nota. Y también nos ha enseñado este emprendimiento, aparte de los valores, la importancia de los valores, el tema del emprendimiento, todos esos nichos de mercado que nos ha descubierto, ¿no? Que creo que tanto los profesores, profesoras como alumnos, alumnas habéis sido capaces de ver, identificar, y que creo que hoy vamos a ver una muestra de todo ello, ¿no? Eso es un poco lo que se impulsa tanto desde la viceconsejería como desde técnica, como desde los centros. El hecho de que seáis capaces de ver esos nichos de mercado y pues tener la iniciativa emprendedora que hace falta para al fin y al cabo, para hacer una sociedad mejor, que es un poco el objetivo de todo lo que nosotros y nosotras hacemos. Orden beste barik, ez naz gehiago luzatuko, hasieratik hasiko naz berriro, edo hasierako esaldiarekin bukatuko dut, eskerrik asko. Eskerrik asko nire izenean, eta sailburu ordetzaren izenean. Eta nola ez, urrun urtera begire, espero dut, jente gehiago egon alizitea, eta bestera batera egon alizitea, musukorik gabe, distantzirik gabe, eta sari jasotzen duenari bentset esku emon edo besarkada bat emoteko gai izatea. Bale? Besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ricard. La verdad es que ha sido un reto para todos y para todas sacar este curso adelante y poder hacer un poco lo que hacíamos siempre, pero de otra manera. También hay que destacar que, sobre todo, hay muchos de los proyectos que aquí de ICAS Empresa que se llevan el premio, que han trabajado de una manera colaborativa y eso se nota al final en esos productos y servicios. Y que han aprovechado las ayudas también, que saldrán otra vez en septiembre. Y bueno, todo esto lo estamos trabajando desde el área de aprendizajes y... Me he olvidado el nombre de nuestro área, Agustín. Aprendizajes y alto rendimiento. Y está aquí Agustín, el director del área, y por favor, sube y nos dices alguna cosita.
No me preguntéis el nombre porque a mí se me olvida también. Ya lo cambiaremos, seguro. Bueno, nik bi hitz esango nituzke, ez luzatziarren, eta bat Rikarrenari helduta, ez? Azken finean eskerrik asko eta zorionak benetan egindako lan bikaina dengatik, eta danon lana izan dalako, benetan, esan aipatu du, nik uste ez da suerteko gauza bat eduki dugun bezala ikastetxe guztiak martxan egon, eta zailtasunekin baina aurrera egitea, ez? Eta horrek ekartzen dit niri, bi idea nagusi bezala, ez? Bat nahiko naukena ikusi denbora gitxi barru, eta da, oentzen egoen pentsatzen, beste ekintza bat asko dira politak, baina eukitzen duguna Eibarren itxendan azoka, ez da? Eta Eibarko azorka, tamalez, bigarren aldiz, atzeratu edo ezin izan dugu egin, ez? Eta nik uste dut hartu dugula energia eta karrerila eta urrengo, izango da, neguan, segurazko, egualdi txarrakin askotan bezala, hotzakin da guztiakin, baina benetan lortzen dugun itxia azoka hori. Zeratikan, honek noski, eta azokak ere niri ikartzen ditzelako lehen esanten bezala bi idea eta bat da, esaldi zarroa dago, esaten dute masaiena dela, eta da, esaten du, bakarka agian askarro jun gaitezkela, baina elkarrekin urrunago jungo garela, ez da? Eta nik uste dut horren idea horren asko gustatzen zait, eta holako egoeretan ere nik uste dut demostratu dela horren indarra, ez? Eta honea aiatu bagara izan da elkarlanagatikan, ez? Eta ikaste prozesuetan eta lan guztietan hori da ezinbestekoa, porque azken finean oso txikia gara. Txikia gara herri bezala, ikastetxeak pentsatzen dugu ez da gize, baina txikia gara ere, orokorrian, eta nola ez, gela barruan ere, talde nahiko txikia gara. Eta gure indarra ongo da benetan, zemate eta gai garen elkar lanerako, eta elkarrekin, kasu hauetan, enpresak sortzeko, beste kasu batzutan, beste gauza batu egiteko, ez? Gaur, ekintzailetza tokatzen da, eta ekintzailetzan ere, nik uste gure iritziz, eta nire iritzi personalia mentzat, lehen zaila bazan, gero eta zailagoa da banakako ekintzaile izatea ez, baina banakako ekintza sendoak aurrera begira aurrera matia zaila da. Orduan, abiatu behar gara norbea ekintzaile izatetik, eta gero ikasi behar dugu, eta asmatu behar dugu, beti esaten dugun taldelan famatu horretan, ez? Orduan, niretzako horrek idea biak dira oso presentea dauzkat, eta ez esatiarren betiko kontuakoen bukatuko dut berriro esaten eskerrik asko, ongi etorri, zorionak eta horre guztiak, baina idea hori nahi nuen pixka bat laga nik uste aurrera begira, niretzako betzat interesantia delako. Eskerrik asko denoi. Eskerrik asko, Agustín. Como bien has dicho, juntos llegamos más lejos. Y bueno, pues es el momento igual de agradecer al equipo de ICAS Empresa de Técnica, a Erguiña, a Arrate, que no te veía, Arrate, que estás ahí, a Ander, que no está porque ha sido a Itacho y está con su niña, con sus niñas, con las dos, con las tres, a gusto en casa y disfrutando del momento, pero creo que es un momento especial para agradecer todo el trabajo realizado este curso. Bueno, sare banaketan hasteko, zuen lan agoin biztaratzeko eta ikusteko zuen azken emaitzak zelako ederrak izan diren, galdera batez, negozio ideia. Zer esango du negozio ideiari buruz? Badakigu ze garrantzitsua da negozio ideia on bat eukitzea, gure ICAS enpresa, gure proiektuak aurrera eramateko. Berritzaile bat. Horretarako, izugarrizko garrantzia aipatu dugun guztiak, ez? Osea, elkarlana, talde lana. Eta ez bakarrik ikaslegoangan, horrengan be egiten duzue, talde lan handia egin duzue. Irakaslegoangan ere bai. Horrek aukera ematen dozku elkarlanean iteko, lan kolaboratibo bat egiteko, eta ideia berritzaile hori orduan eta berritzaileagoa izateko. Bueno, orduan oin, lehengoko sarian bideoa ikusiko dugu, eta negozio ideiaren sariaren bideoa. Guretek ICAS enpresako taldeki da gara, Bea Peru eta Nia Xer. Faltai da beste bi lankide Kevin eta Xabat. Eta
Urrietako salestarretan gauzatu dugu goi mailako robotika eta automatizazio zikloa. Guretek enpresa o ideia negutegin automatizazioan datza. Azkenen, negutegi bakoitzak bere beharra daka eta haietara egokitzeko ideiakin sortu zen gure negozio ideia. Argentinako salestar eskola batekin dugu kolaborazio bat, behaiek hor negutegi bat zekaten eta automatizatzeko nahia. Orduan, gurekin kontaktatu zuten gure zentroaren bidez eta horko klima kontuan hartuta diseinatu genuen negutegi prototipo bat. Eta hor, berezitasuna dakatena Argentinako zentro hortan haize bolada fuertea. Orduan, sistema bat ingenun lehioak irekitzeko zetasuna eta beroa da honean, baina anemometro baten bidez haize bolada hastean izteko. Proiektuan lurreko eta haizeko haizetasuna eta temperatura, haizearen abiadura, urreko pH-a eta argiztapen automatikoa kontrolatzen ditugu automata baten bidez sentsoreekin. Ikas enpresa oso aberatsgarria izan da, talde lana ekintzeko eta proiektu errealista batean lan egiteko aukera eman dugula. Proiektu honekin ere aukera izan dugu beste sari batzuta aurkezteko eta irabazteko. Adibidez Don Boscoko Premio Nazionala. Esateko komentatzeko bakarrik, COVID-an asunto honekin aukera galdu dugula sari hori disfrutatzeko. Izan duzala Bartzelonan astebete kursillo interesgarri bat jasotzen. Eta hemen gatu behar izan dugu. Baina esan daiteke oso gusta gaudela azkenen jasotako sari guztik. Eta bukatzeko eskertu nahi diegu zentroari, irakaslei, teknika eta ikas enpresari emandako aukeragatik. Bueno, lan bikaina. Buena idea, son solidarios, bueno, estupendo. Para dar este premio, Ricard, ¿puedes subir, por favor? Y, a ver, les vamos a dar... Amén. Y que suban los de Guretets, que creo que no han podido venir más uno, porque estaban con entrevistas, bueno, irakasle ere bai. Eta nere ere bai, venga. Tori, FNAKeko txartela bat, bostehunnekoa. Bai, ikasen presentzako. Bale, Piskat, bai. Listo. Eskerrik asko. Bueno, si la idea de negocio es importante para poner una empresa en marcha, no lo es menos el estudio de mercado y el marketing mix, ¿no? ¿Quién nos va a comprar ese producto? ¿Es interesante? ¿Tenemos clientela para ello? Vamos a ver ahora el vídeo de los ganadores de estudio de mercado y marketing mix. Kaixo, Emilio Campuzanoko ikasle talde bagara, aurten egin dugu diseinu fabrikazio mekanikoko goi mailako zikloa, eta talde osatzen dugu Emma, Karol, Niko, Mikel, Begoña eta ni Jose. Eta gure enpresaren izena da ISAS 3D. ISAS 3D es
una cooperativa que se dedica al diseño de logos para empresas, instituciones y asociaciones, así como figuras de la marca Euskadi. Nos encargamos del diseño. Algunos de los productos lo que hacemos es imprimirlos en 3D y también los fabricamos por medio de moldes y troqueles que también diseñamos nosotros. Todos nuestros productos y figuras están terminados a mano y también nos encargamos la venta de ellos. Nuestro lema es Zure izaera, zure aztarna. Con él queremos expresar que nos dedicamos a captar la esencia de nuestros clientes y de nuestra tierra para que se pueda plasmar en nuestros productos y la puedan proyectar y dejar huella en los demás. Por eso mismo, no solamente nos dedicamos a la fabricación de logos 3D y figuras de la marca Euskadi, sino a cualquier otro tipo de figuras según las necesidades de nuestros clientes. Como, por ejemplo, hemos hecho una colaboración con el Departamento de Automoción de este mismo instituto, que ha consistido en diseñar y fabricar un prototipo del chasis del coche eléctrico que han presentado a escala, que han presentado en el campeonato de Euskalec. Creemos que hemos ganado el premio en esta categoría porque hemos llevado a cabo un estudio de mercado que lo hemos hecho a través de una encuesta a 97 particulares por medio de redes sociales. También hemos llevado a cabo una entrevista a pie de calle a varios establecimientos que venden recuerdos de Euskadi. Además, hemos cuidado la presentación y el formato del catálogo y hemos elaborado un videoanunciador. Nuestra tierra, nuestra esencia. Ninguna pandemia nos la quita. Porque somos lo que somos. Figuras que nos representan allá donde vayamos. Y si tienes una empresa, te ayudamos a plasmar tu esencia en un logo 3D. Isas 3D, Zure izaera, zure aztarna. El año ha sido complicado con el tema del coronavirus. Hemos tenido que adaptarnos en la feria y en el congreso, que no han podido ser presenciales, pero aún así todos pues hemos hecho un buen trabajo. ICAS Empresa nos parece un programa interesante porque nos permite acercarnos al alumnado de los ciclos de formación profesional al mundo del emprendizaje y el emprendimiento empresarial a través de la creación de una empresa escolar ficticia, y eso favorece el conocimiento, la comprensión, el aprendizaje de todo esto, no sin esfuerzo y trabajo, pero sí con ilusión y motivación. Eskertu nahi dugu teknikari, zentroko irakasleei eta batez ere Arraton Raita ICAS enpresako irakaslea eta Mikel Azpetegia fabrikazio mekanikoko irakaslea eman diguzuen laguntzagatik. Bueno, zorionak, eskatuko diogu Agustinei igotzeko saria ematera. Osea, Emilio Campuzanoko ikasleak igo daitezen, irakaslea ere bai. Zuen saria jasotzera. Zorionak. Ondo. Eskerrik asko. Bueno, inpaktu soziala, ze garrantzi hartzen ari da, sare sozialak inoiz baino gehiago, asko izan dute, baina orain inoiz baino gehiago, gure enpresa, gure negozio ideiak zabaltzeko, eta, bueno, hazkunde horretan, betzat, gure enpresaren beharrak eta erakusteko, ezta? Inpaktu sozialaren sarituen bideoa ikusiko dugu oin, aber nortzu diren irabazleak.
komunikaziotik gara eta marketing eta publizitatea ikasten dugu Cabezan Santurtzi. Hoy nos falta Inara, pero somos 4 en el grupo y la tenemos presente. Bueno, para crear Hypnotic hicimos varios brainstorming. Nuestra idea principal con todo el tema del COVID que había pasado pues era hacer mascarillas personalizadas, pero como tenían que estar homologadas y no íbamos a conseguirlo, pues decidimos hacer bolsas personalizadas que eso se podría llevar en cualquier momento y encima son reciclables, por lo tanto puedes reducir el consumo tanto de plástico y además tienen tu toque personal porque tú decides el diseño que quieres. Buscando por internet unas bolsas que estuvieran lisas sin ningún tipo de dibujo y luego una vez que nos llegaban pues la gente nos pedía dibujos y nosotras lo que hacíamos era imprimirlos y con una hoja de calco los dibujábamos en las bolsas. Como Hypnotic nos hemos dado a conocer pues, por Instagram, hemos tenido una página web, hemos tenido Facebook también, pero sí que nos ayudó mucho más el boca a boca. Al final pues sí que es verdad, hay que admitir que pensamos que solo íbamos a vender a Maika, Iseko y Osaba, pero pues sí que es verdad que también gente del centro, de fuera y así, nos contactó por Instagram y pues, o sea, creo que hemos llegado a vender casi 300 bolsas así. Yo creo que el motivo por el que hemos vendido tanto, aparte por el boca a boca, es porque nos hemos sabido adaptar y hemos hecho promociones para captar clientes. Un poco cuesta arriba porque ha sido difícil ya que no hemos tenido feria, aunque se haya hecho online, no ha sido ese contacto con el cliente tan estrecho, tenía que ser todo mediante redes sociales o por correos, o si acaso quedamos alguna vez, pues ir al pueblo de al lado, por ejemplo, quedamos en el de transporte público para evitar contaminación y también pues para que sea dártelo y me voy. También pues al final hemos hecho bolsas y demás, pero también Rafa, nuestro profesor, pues nos hizo un favor muy grande pidiéndonos 20 camisetas para su coro, más que Joaquín es Rock Trade, y pues también fue una experiencia muy agradable porque también estamos muy cansadas de pintar bolsas durante todo el año, que eran bastantes, 300 son muchas, y pues salir un poco de las bolsas y meternos el tema camisetas también pues, estuvo guay. Bueno, y por último queríamos agradecer a nuestros profesores porque nos han apoyado mucho en este proyecto, también nos han ayudado con los materiales, con el trabajo y demás. Luego al centro por la oportunidad de trabajar con las bolsas, de hacer este proyecto y tener una experiencia de lo que es una cooperativa y demás. Y por último a Tecnica por el premio. Sorionak. Bueno, unos diseños muy chulos. Ya viene el Facebook a todo el coro con las camisetas vuestras, Rafa, que lo publicaste. Y bueno, para dar este premio, Jon Mesedes, Igo eszenatokira. Eta Hypnotic, eta bere irakaslea, su profe. Ponte ahí, yo a la esquinita. Son las importantes ya. Claro que sí, un poco alegría. Claro, es que ricasco, Sorionak. Bueno, como sabéis, este año no pudimos celebrar la feria en Eibar, ¿no? Que suele ser un día muy especial y bueno, bonito y da gusto ver Eibar lleno de juventud y demás. Bueno, pero lo hicimos de otra manera, lo hicimos a través de YouTube. Muchos centros se animaron a organizar pequeñas ferias en sus burbujas, en sus centros. Otros nos mandaron vídeos grabados de sus stands y la verdad que bueno, pues que también resultó bien, ¿no? Fue diferente, pero se trabajó el punto de venta, que era lo que queríamos, y tuvieron la oportunidad de mostrarlo. Bueno, nos ha sido imposible entre todos los stands pues ver cuál era el mejor, cómo atendían o no, porque no lo podíamos percibir. Entonces, lo que hemos decidido este año es dar ese premio a un centro que organizó una gran feria con el ayuntamiento y demás,
que vamos a ver ahora Nicolás Larburu, el vídeo. Nicolás Larburu ikastetxean, eta lan prestakuntza eta orientabideko mintegia jaso dugu saria salmenta eta merchandising atalean. Orduan oso pozik daude, zentzu horretan, saria jaso dugulako. Lehenengo mailako ikasle pasadan urtean, zuten izan ekintzaile eguna. Bestetik aurten ere, Ibarreko azoka ezin izango ginen joan, duindenara egoeragatik. Orduan, nola hemen ere frontoi izugarriko bida daukagun leku aproposan, pentsatu izan genuen oso ideia egokia izango litzatekea, gure azoka propioa egiten hemen bertan Nicolás Larburu. Además de lo que ha dicho Nerea, es una forma de dar visibilidad a lo que hace el alumnado, el resto de los ciclos que este año están cursando primero y que al año siguiente van a cursar el módulo de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Pues es una manera de darles visibilidad, ver lo que hacen y es una manera de motivarles. En aquel momento Baracaldo estaba en zona roja. Entonces había algunas personas que estaban reticentes a celebrar un evento social y participativo. Valoramos el espacio con el que contábamos, que nos daba lugar a marcar distancias de seguridad, recorridos en una única dirección, entradas y salidas diferenciadas, gel, desinfección, mascarillas, ventilación, y vimos que podíamos cumplir todas las medidas de seguridad. Enpresa azoka prestatzea taldeen lana handia suposatu izan zuen, murgalduta egon ginen beste aste hau dena prestatzen, baina egia esan zoragarri ondo atera zen. Beste mitei batzuk ere inplikatuta egon zirelako, eta gu ere, gure artean, taldeen lana oso ona egin genuelako, lan prestakuntza eta orientabideko mintegia, erabat lotuta aún horietan. Nos pareció, como otros años también que habían colaborado con nosotros, invitarles a la alcaldesa de Baracaldo, a Mayer del Campo, al concejal de Promoción Económica, David Soya, y a Eukene Bencoa, que es la directora de Inguralde. Nos pareció muy adecuado que vinieran a ver la feria, porque así también los alumnos se veían que su trabajo es importante, que está siendo visibilizado, y darle cierta empaque al trabajo que han hecho. Ondoriotzat, gu oso pozik gaude, oso egun polita izan zen, ikasleok oso arro sentitu ziren, eta gu beraiekin ere. Eta, oso emaitza ona izan zen, eta bakarrik emaitzeko eskerrak ematea sariagatik. Zorionak Nicolás Larburukoei izugarrizko lan polita egin zenuten eta Rikarri eskatuko diogu igotzera, saria emateko. Hemen. Hemen dagozu. Eta Nicolás Larburukoak, nun zaudete? Maite? Danok, Danok, agurtzane? Bai. Dano gora? Torri? Bai, klaro. Talde lana izan zan, elkar lana izan zan, torri? Venga. Nos tenemos que poner adelante porque si no se os ve con el proyector. Zorionak. Salmenta puntua. Bai, aurrerago. Turi. Hemen. Listo.
Bueno, ondorengo enpresak ez du bere lan ederra bakarrik egin, etorkizunerako begirada ere badauka. Orden urrats bat programaren bitartez, bere pausutxu gehiago egiteko aukera izango dau. Orduen, guazen ikustera zeintzuk diren, etorkizuneko ikuspegi hau daukaten sarituak. Kaixo, ni Alasne naiz, ni Leire, eta ni Saioa, eta Babel argitaletxea gara. Hemen ikasi dugu Nikolas Larbudu, goi mailako ziklo bat aurrezkuntza dena. Gure bildumak kontaidazu historia bat deitzen da, bertan 3 liburu aurkitzen dira. Guztiak dinamiko, didaktiko eta teknologikoak dira eta zero-zeri aurretzako zuzenduta daude. Baita, behar bereziak dituzten aurretzako ere. Gure ipuinak teknologikoak dira, kodigo QR bat sortu egin dugulako. Kodigo QR honen bitartez, gure ahotsak entzun dezakete ipuinen historia kontatzen. Bildumaren bidez, haur baten eguna lantzen dugu, eta 3 ipuinetan errutinak, ohiturak eta atsedenaren garrantzia lantzen dugu. Liburu guztietan landu ditugun materialak eta ziklatuak, eskuz egindakoak eta 3Dko impresorarekin egin dugu adibidez horra. Eta ikusten duzuen bezala, hau egin dugu tapoiekin, esuneko tapoiekin eta gero margostu dugu eta koloreak egin dugu eta horrela baita lantzen dute psikomotrizitate fina. Ikasturte hasieran brainstorming bat egin genuen eta teknika honen bidez zailtasun hartzekoak genitu eta ohartu genuen. Adibidez, irakursletasuna eta eskolana. Eta ideiari aurre egin genion argitaletxea sortuz. Proiektuak etorkizuna izan dezakela ikusita urrats bat eta ingurazlerekin lanean daude. Guretzako ikasenpresa modula ez da izan aparte. Baizik eta integratuta egon dela gure metodologia barruan, ikasi metodologia eduki dugulako. Eskerrak eman dizkiogu gure irakaslari, baita teknikari ere saria emateagatik. Eskerrik asko! Qué bonitos los cuentos. Bueno, como van a seguir en el programa Urrasbat a ver cómo va esta idea de negocio y cómo se puede llevar adelante, invitamos a Arantxa y a Pili a subir para daros la bienvenida. Son responsables del programa Urrasbat y así os dan la bienvenida al programa. Ahora, toma. Darles el primero. Nikolas Larburutik. Zorionak, Poneros más adelante, que si no sale la frente... Eskerrik asko. Bueno, qué importantes son los valores y qué bien se pueden trabajar desde Ikasempresa. Y así lo hacen en esta Ikasempresa que vamos a ver ahora en el Premio de Emprendimiento Social, Ekintza Iretza Soziala. Bueno, kaixo, egunon, gu Era Berria kooperatiba gara eta San Jose de Kalasantzeko gizarteratze goi mailako zikloaren ikasleak gara.
hemos hecho eventos en los cuales pues, hacíamos todo tipo de actividades, pues como podían ser rifas, podía ser el pin solidario, también ejecutamos un vídeo lechero online, también teníamos una venta online dentro de la propia página donde se vendían juguetes, recursos artesanales, artículos pues, originales. Y bueno, pues como todos los años hacíamos la lotería de Navidad aquí en el colegio, que tiene bastante éxito. Y por otro lado hicimos diferentes rifas y sorteos que eran pues la mítica cesta de Navidad con productos para las cenas y para las comidas de Navidad. Hicimos la cesta electrónica que incluía un patinete eléctrico y diferentes productos electrónicos, que fue la que más éxito tuvo. Y por otro lado hicimos un sorteo de una noche en un hotel más un spa, que fueron donaciones que nos hicieron las empresas para nosotros poder hacer el sorteo. La cooperativa general de la clase en general era Berría, pero luego dentro de ella había diferentes sedes. La Buena Hacha hacía rifas y loterías, mi Hacha y la Berría se enfocaba un poco más en el pin solidario y en hacer pues, en la videollamada o lenchero. Luego la otra sede se amueblaba en el hecho de hacer las cosas artesanales y todo el tema decorativo. Era Berría surge a raíz de lo que llevamos realizando en San José de Calasanz durante alrededor de 10 años, que era un rastrillo solidario, y este año por el tema protocolo COVID no hemos podido, entonces nos hemos reinventado haciéndolo todo online. Para hacer la promoción, pues este año no podíamos ir de clase en clase, entonces pues, lo que tuvimos que hacer es una circular que entregamos a las clases infantiles en el caso del PIN navideño, para que las familias se enterasen de lo que estábamos haciendo y luego pues comunicado mediante redes sociales, Facebook, Instagram, y nos complementamos con las con las cooperativas con las que íbamos a trabajar, tanto del centro como de fuera, y nos dieron un poco de visibilización también en pares, etc. Además de ello colgamos carteles por todo el colegio, haciendo referencia a todos los sorteos que teníamos. Bueno, pues nosotros y nosotras principalmente hemos creado este proyecto pues para donarlo a una asociación que lo necesitase en ese momento. Entonces, pues nosotros al final recaudamos 3.200 euros y lo repartimos entre el comedor social de Baracaldo y la hostelería Santucci. Bueno, en estos momentos ya sabemos todos y todas que es un momento difícil, pues este año hicimos eso. Entonces, pues bueno, nosotros queríamos agradecer a todos los compañeros y compañeras de clase que no han podido venir hoy, pero bueno, por su gran esfuerzo y trabajo, también al colegio, al centro, por ayudarnos y apoyarnos en todo lo que han podido, porque al final la situación no es idónea, pero bueno. Y sobre todo también a los conserjes del colegio, a Raúl y a José, porque en todo momento han estado pues, intentando ayudarnos en todo lo que han podido. Estamos muy contentos y contentas y agradecer a la técnica porque la Berría ha ganado el premio al emprendimiento social, así que les queremos. Bueno, zorionak, hau dira sarituak, baina eta zorionak saritu guztiei, zorionak hemen zaudeten guztiei, izugarrizko lana egin duzue, baina ez genuke bukatu nahi, hemen ez daudenei zoriondu gabe. Benetan ikusi dutugulako, izugarrizko lan ederrak dituzuela, neizta ezen benego, noizuek ikusi dugu, bizteratu dugu, eta bueno, zorionak eta sarituak sentitu zaitezte zuek ere bai, hemen ez daudetenak. Orduan, oin Agustina eskatuko diogu, eta Era Berria. Era Berria, ekintzaile sozialaren saria, San José Calasanz. Las arruguillas salen. Bueno, hemos terminado con los premios ICAS Empresa. Quería comentaros que todos los vídeos que hemos visto y los que vamos a ver están en el canal YouTube de Técnica y que a medida que vamos dando los premios se está tuiteando con el hashtag ICAS Empresa Sariak. Y bueno, os veo muy serios a todos.
Sergio Arróspide, igual puedes hacer algo, ¿no? Tenemos aquí a Sergio. Venga. Sí, ¿me oís bien? Sí. Gracias por esta. Me voy a quitar la mascarilla, tengo una PCR negativa de ayer, que es como decir que tengo 15.000 euros en el banco, ¿verdad? Me veis todos con ojos distintos, ¿eh? Igual no soy vuestro tipo, pero un PCR negativo, ¿no? Es como... Bueno. Sergio, vaya. más adelante. Eso es, me pongo por aquí. Para que... Tengo un montón de apuntes porque hoy vengo a aprender más que a compartir nada de lo que yo sepa. Tengo muchas ganas de escucharos, ya estar escuchando y tomando apuntes de muchísimas cosas. Egunon guztioi, benetan, placer bat, benetan, niretzat hemen egotea, inbeste, gazte, ekintzaileen artean, es un auténtico placer. Estoy encantado de estar aquí, también es verdad que he sido padre hace poco y estoy encantado en cualquier sitio menos en casa, ¿sabéis? Los que habéis sido padre hace poco lo sabéis, He emprendido una nueva aventura. A ver, estoy contento porque el chaval nació en enero, mi hijo, y eché cuentas y digo, es de marzo, y digo, es mío, ¿sabes? Porque en marzo no salí y... Tampoco tenía plan de tener hijos, pero bueno, se estropeó Netflix y una cosa lleva a la otra que os voy a contar. Total, que bueno, me metí en esta historia y ahora ya veis, tengo ojeras y me ha salido un orzuelo hoy a la mañana en la ojera, o sea, innovando hasta el último momento. Algo que no me había pasado jamás, un orzuelo en las ojeras, increíble. Bueno, dicho esto, me han invitado para hacer un monólogo, hablaros un poco de emprendizaje, emprendimiento, como queráis, y he dicho, bueno, igual, ¿os acordáis cómo iba el tema de los monólogos? Que hace mucho, igual que no es un espectáculo en vivo... O sea, yo voy a estar hablando un rato, si veis que esto va guay, con total libertad, reíros, ¿sí? ¿Sí? Si veis que no funciona, con total libertad, reíros, ¿sí? Y luego aplaudid así, pero no como la gente del Club de la Comedia, que los ves serios, así como... ¿No? ¿Sabéis? Esa gente, esos señores normalmente como serios. Yo siempre digo, esos señores, ¿no? Yo me los imagino, no sé, entregados al amor con su pareja una noche, ¿no? Y de repente están ahí dando lo mejor de sí, su pareja... ¿Qué pasa, cariño? No, que no estoy disfrutando, pero valoro el esfuerzo, ¿no? Como tú, ¿verdad? Qué duro, ¿eh? No me hagáis eso, por favor, ¿eh? Ya somos todos adultos y nos gusta fingir. Bien, dicho esto, entonces, vamos a hacer una cosa. Yo voy a meterme en mi camerino, que está justo ahí, salgo y entonces aplaudís. Porque esto es así, mientras más preparado esté, yo trabajo en la tele es así, todo está preparado y funciona muy bien. Entonces, yo salgo y aplaudís. Vamos a hacer una prueba. Aplaudís así como... Vamos a ver. Fíjate. Muy bien. Qué buen clima habéis creado. Como Guretec, ¿eh? Qué buen clima habéis creado. En un momento salgo, aplaudís, luego, por ejemplo, alguien se puede lanzar dando, ¿sabes? Así un poco José Luis Moreno, ¿no? Con una fuerza, con una gara, como cuando llegó la factura de la luz después del confinamiento, ¿sabéis? ¿Quién se esperaba eso, haciendo todo el día bizcochos? Levantad la mano los que estuviese haciendo bizcochos y pan. Levantad ahora la mano, Así, levanta suave, con la chichilla colgando, Menudo susto, Gracias a todos, de parte de mi hermano que trabaja en Iberdrola. Está la cosa seria. Entonces yo salgo, aplaudís, y ya empezamos por todo lo alto lo que es el show, ¿sí? Alguna vez la gente me lanza ropa interior incluso, libremente hacerlo, pero recuerdo que me gusta como el pan del día, por lo que pueda pasar. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis todo claro? ¿Sí? Y reíros, aunque no os vea la cara, reíros, es muy importante. La sonrisa no tiene precio, ¿vale? Bueno, 4.500, esta. Pero ya me entendéis, los cómicos vivimos de esto y subvenciones. No os voy a pedir subvenciones, o sea que sonrisas, ¿de acuerdo? Me meto ahí, salgo y empezamos. ¿Todo listo? ¿Todo ok? Venga, vamos allá. ¿Me oyen? Sí, me oyen por aquí todavía. Claro. Voy a calentar, que paso estudiado. Venga, vamos allá. Gracias, de verdad. Gracias por este espontáneo aplauso que no me merezco, pero bueno, ahí está Ayuso en Madrid de presidenta y tampoco creo que... El caso es que, muchísimas gracias, de verdad, a todos. Es un placer. Voy a hablar de emprendizaje. ¿Qué puedo decir? Hay un momento en la vida que te tienes que plantear qué vas a hacer con tu vida, ¿no? Puedes estudiar, trabajar o ser Kiko Rivera. Pero si estudias y trabajas tienes salidas, si no, pues si eres Kiko Rivera tienes entradas y poco más. Quiero decir, es mejor formarse, ya lo sabemos todos, ¿verdad? Es mejor formarse, Imagínate si llega a estudiar canto, ¿cómo le hubiera ido al chico? Ha sacado un disco sin hacerlo bien, pues quiero decir, nunca desestimemos la formación, muy importante. Segundo consejo, la formación es importante y es importante también conocer el mundo laboral. Todos seguramente ya a estas alturas habéis hecho un estudio de mercado, ¿verdad? Por lo que he oído, un poco el nicho adecuado, ¿verdad? Fijaos, tenéis tantas herramientas. En nuestra época
era difícil saber cómo funcionaba el mundo. Pero es que ahora tú puedes conocer un sector laboral a través de, por ejemplo, una serie de televisión. De hecho, todos conocéis muchas series, os gustan mucho las series, dices, no sé, me interesa, he estudiado medicina o quiero estudiar medicina, pues puedo ver Anatomía de Grey, House, ¿no? He estudiado física, Big Bang Theory, no he estudiado hombres, mujeres y viceversa, o sea, que hay mucha variedad, ¿verdad? Bueno, ya se ha acabado. Un amigo mío lo llamaba hombres, mujeres, bíceps y berzas. El caso es que ya tenéis muchas herramientas, como digo, para ir conociendo el mundo. Y luego hay cosas maravillosas. Por ejemplo, hoy día estáis ya muy formados y tenéis muchos conocimientos, pero luego por fin le dan importancia a la actitud, ¿no? Os hablan de emprender con actitud, de la cultura del emprendizaje. Qué importante es la actitud. Yo me fijo en determinados aspectos del emprendizaje, cuando la gente lo hace con actitud, va bien. Os pongo un ejemplo muy sencillo que todos conoceréis. Típico bazar oriental que abren en tu barrio. Llevan una semana. Dices, acaban de abrir. Ya hablan un poco castellano y euskera. Dices, ¿cómo puede ser? Actitud. Conocimiento igual no, pero actitud. ¿Por qué digo esto? Porque acaban de abrir el bazar, tú entras y ya están chapurreando y tal. Que yo me he fijado que en realidad igual no te entienden bien, pero tienen sus trucos y funcionan, ¿no? Esa actitud acompañada de pequeños trucos. Por ejemplo, tú entras y repiten la última palabra, ¿no? Dices, hola, buenas, buena. ¿Tienes celo? Celo. De los de rollo. ¿Te queda algo? ¿Algo? Miro por ahí, ahí. Ah, míralo. 1 euro, euro. Toma. Gracias. Adiós. Agur. 2 idiomas. ¿No? Cuidado. No saben castellano ni euskera, pero dame ni un celo. Y además están tratados bien, ¿no? Qué importante, ¿eh? Trabajo en equipo. Lo han dicho por ahí, trabajo en equipo, ¿no? Trabajar, hacer equipo, qué importante hacer equipo, ¿verdad? Cuando estás trabajando, si vas solo, no llegas tan lejos. Otro ejemplo, que también es, el mismo ejemplo que sirve para ilustrar el trabajo en equipo. Abren el bazar y quizá uno sabe más castellano que el otro, ¿verdad? Uno de los que están ahí, yo tengo un amigo que tiene un bazar en mi barrio, ahí en el Antiguo, y me contaba él que cuando yo era el único de su familia que sabía castellano, Jin. Y yo decía, ¿y cómo te las apañabas? Y me decía, yo era un poco el líder, el cabeza de la tienda, ¿no? Entonces, pues lo puedes ver. Entras un día, igual todos no saben castellano, pero dices, hola, buenas. ¿Tienes alcayatas? Cuidado, alcayatas, una semana abierto. Si saben lo que son las alcayatas, del 5, flipas, ¿no? Y te dice, ¿alcayata? No sabe, ¿no? Pero entonces dice, alcayata 5, fondo vacío de letra, alcayata 5. Y dices, hostia, ¿me ha entendido? ¿No? Cuidado, llega el pequeño de la familia, que es como el Sherpa allí, que conoce la salida del laberinto, te empieza a guiar por todos los rincones del bazar, que tú dices, me van a convalidar el Camino de Santiago, estás ahí andando, y cuando llegas al final a la derecha, te dice el niño, alcayata 5, y está ahí. ¿Qué dices? A ver, trabajo en equipo. Tu padre ha salido por otro lado de la ferretería, ha entrado por otro lado y las ha colgado. ¿No? Si no, ¿de qué? ¿No? Trabajo en equipo, importante. Solo no, trabajo en equipo, importante. Hacer sentir bien al cliente o tratar de entender las necesidades del cliente, fundamental también. Y vuelvo otra vez a los orientales, porque son unos cracks en muchas cosas, como por ejemplo el trato al cliente también. Tú entras en un sitio, quizá no saben del todo eso, tu idioma o tus necesidades, pero tratan de ser proactivos, de hacer que te sientas escuchado. ¿Sabéis que los matrimonios orientales duran muchísimo? Hay una estadística que dice que el promedio de un matrimonio oriental normalmente es como hasta el fin de la vida de alguno, ¿no? Y digamos que la clave podría estar en que no discuten, sino que se dan la razón el uno al otro. O sea, ¿sabes? ¿Lo habéis intentado alguna vez? No, ¿verdad? Es como, no, cariño, no, tú tienes razón. O sea, puedes entrar en otra discusión distinta, ¿no? Eso, tú tienes razón, yo pero ellos se dan la razón. Joder, yo tengo un vecino, os digo, Jin, que cuando ve a sus padres juntos de la mano, que ya muy mayores, tendrán señores, bueno, quiero decir que llevan casados ya por lo menos 50 años, tendrán 70 y algo, siempre pienso, joder, ¿cómo siguen cultivando el amor, ¿no? Esa cosa oriental de cuidar las cosas ahí cada día, ¿no? Siguen cultivando el amor a los 70 y pico años. Un día le dije a su padre, ¿cuántos años lleváis casados? Mucho. Digo, 50 por lo menos. 50. Digo, pensé, creo que me ha entendido. Pero... Y le dije, ¿y cuál es el secreto para estar así de bien, ¿no? Con tu pareja de la mano a los 70 y pico años, 50 años de matrimonio? Y me dijo, secreto, no discutir.
Le dije, pero no será eso. Pues no será eso. ¿Sabes? Voy a echar un trago de agua, perdóname. Gracias. Voy a tomar un trago de agua. Bueno, a lo que iba es que realmente, qué importante, ¿verdad? Nutrirse de otras culturas también, ¿eh? Lo digo en serio, absolutamente en serio. Muy importante. Otras herramientas que tenéis a mano, ¿no? ¿Verdad? Habéis hablado del marketing mixto, ¿verdad? Yo, bueno, todo lo que voy aprendiendo cuando voy a algún foro de emprendizaje y así, y me invitan a hablar y digo, pues yo no sé qué voy a decir. Lo que sí sé es que voy aprendiendo cosillas, ¿no? Las estrategias de marketing deben ser muy importantes por lo que dicen. Claro, yo he llegado tarde a ese mundo, ¿no? Pero vosotros tenéis un montón de posibilidades. O sea, yo tengo unos amigos, por ejemplo, que han abierto una web de material para hacer running. O sea, lo que antes era salir a correr. ¿Me explico? A ver, no es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. A correr salíamos nosotros. Esta gente hace running. Tú te levantas a las 6 de la mañana, te pones unas mallas de compresión, zapatillas de gel, una camiseta de una materia que transpira, pero a la vez es ligera y a la vez es reflectante, y sales a correr con tu pulsómetro y eso es running. ¿Sí? Si luego vas corriendo, te paras cansado y dices, voy a poner mis auriculares Bluetooth para escuchar un temazo mientras sale el sol a las 6:30 de la mañana, me saco una foto, la cuelgo en Instagram y pongo una frase motivacional del tipo, no importa cuántas veces te caigas, sino cuántas te levantes. Eso es running, ¿vale? Si luego tú ya llegas a las 7, hecho polvo al portal de casa y dices, Dios, no puedo más, y sacas una barrita energética de chía y semillas de goji, eso es running, ¿sí? Si coges tu móvil iPhone 12 XP Max Pro y le dices a tu mujer, voy camino a casa, eso es running. Si pasa un tío y te lo roba, eso es correr. O sea, se entiende la diferencia, ¿verdad? Hay mucho marketing, pero funciona, cuidado, funciona. Porque antes no tanta gente estaba interesada en correr y fíjate, en el running, pues ¿cuántos de vosotros salís a correr? O hacéis running, mejor dicho. Levantad la mano. ¿Te has dado el bizcocho? Ah. Bueno, pues eso, interesante. En nuestros tiempos, ¿qué había? Pues el teletienda, ¿no? Era como, alguno de aquí, bueno, unos cuantos, creo yo, hemos conocido el teletienda, ¿no? ¿Verdad? Que ahora ya, ¿no? ¿Hay teletienda? Ahora, no sé, pregunto. No sé. Yo es que a las 3 de la mañana ya no estoy despierto, porque tengo hijos y eso, pero antes tú llegabas de farra y a las 2 o así, 1:30, 2 a veces, pues ponías la tele, te ponías a comer algo incluso, teletienda, ¿no? Chan, chan, con aquella música y era como, ¡wow! ¡Qué innovador! ¿No? A ver qué venden hoy, ¿no? La batamanta, ¿no? Otro día salía otro y decía, ¿cansado de pelar patatas? Una X. Olvídese de esos engorrosos movimientos. Con el nuevo Magic Peel, usted podrá pelar patatas con solo acariciarlas. Magic Peel es un guante que consta de 10 cuchillas perfectamente probadas en la Universidad de Albacete. Y está diseñado para hacerle la vida más fácil. Y apareció un tío, ¿no? Como, desde que tengo Magic Peel, mi vida ha cambiado. Ahora puedo, en compañía de mi gato, ver la tele mientras pelo patatas. No, o sea, era maravilloso, ¿no? Una señora me dice, desde que tengo Magic Peel, mi vida es maravillosa. Cuando mi marido quiere fruta, Magic Peel. Cuando quiere verduras, Magic Peel. Cuando quiere sexo, Magic Peel. Bueno, el caso es que siempre era algo novedoso, maravilloso, ¿no? Ver todo lo que salía en teletienda. Ahora ya, fijaos, ¿dónde ha quedado aquello, ¿no? Con toda la tecnología, ¿eh? Estamos en una sociedad hipertecnologizada, no sé si se dice así, ¿sí? Y todos tenéis acceso, vuestras cámaras, vuestros móviles y vuestros equipos, ¿no? A hacer un montón de cosas. Estamos, por cierto, retransmitiendo en streaming para toda la galaxia. Vamos a saludar a todos. Menudo equipazo, ¿eh? ¿Cómo se nota que este año habéis ahorrado, Pili? Joder. Menudo equipazo. Bueno, entonces decía... Voy tomando apuntes, ¿eh? Decía, todo esto es importante. Otra cosa muy importante, fijaos, la competencia. Yo me dedico a un sector curioso, ¿no? Es el de las actuaciones. Soy actor, pero también hace muchos años que me dedico a hacer monólogos, guiones, soy guionista, bueno, de todo un poco. Y la competencia hay que mirarla y aprender, pero yo creo que no obsesionarse demasiado. Tampoco prestarle mucha atención. Es mi teoría, ¿eh? No sé la vuestra. Pero, por ejemplo, os pongo un ejemplo. Yo solía ir a nadar por la mañana. Iba temprano a nadar y muchas veces estaba solo a las 11 o así.
Luego empecé a ir... luego empecé temprano. Luego empecé a ir a la tarde y empecé a nadar ahí y coincidía con los profesionales del equipo no sé, del antiguo ahí, que nadaban en la piscina. Decía, soy un paquete. O sea, no me había dado cuenta hasta que empecé a nadar en compañía, ¿no? O sea, soy un paquete. En una abrazada, ¡puf!, avanzaban muchísimo. ¿Con qué esfuerzo? Nada. O sea, era como, ¡fum!, iban. Y yo ahí, y decía, joder, Dios mío. Dejé de ir a esa hora, entonces mi otra opción era ir muy temprano por la mañana. Me lo planteé y un par de veces fui. Digo un par de veces porque la primera me sorprendí muchísimo, me sentí muy bien, porque cuando entras a las 8 de la mañana a la piscina, no sé si lo habréis probado alguna vez, mayormente lo que hay son, con todo el respeto, pero jubilados, ¿sí? O sea, lo sabes porque tú entras a la piscina y no hay nadie en el centro de la piscina. Están todos en las esquinas, agarrados. Hay como una paz rara, o sea, un poco como la hora de la siesta en las Islas Galápagos, ¿no? Tú entras, te miran como diciendo, ¿este no es de los nuestros? Así como Jubilating Kings, ¿no? Este no es del clan. Y luego tú los miras ahí, entras ahí tal, y los ves que están todos apoyados y dices, joder, estarán haciendo competiciones de remojo. ¿Sabes cuando eres pequeño que te metes en la piscina y haces competiciones de remojo? O sea, te quedas ahí hasta que te arrugas, ¿no? Claro, de mayor, ¿cuándo sales? Ya entraste arrugadico. Claro, yo digo, igual, espérate, que luego un día me acuerdo, me metí al agua, había uno que estaba quieto y por debajo movía los pies a toda hostia, ¿sabes? O sea, estaba ejercitando tobillos y eso. Y yo decía, qué pasada, ¿no? Porque luego es verdad que, joder, cuando salen del agua están fuertes y tal, ¿no? La práctica del deporte, ¿no? Diario, los ves como así, en forma y tal. Ya en esa transición como de humano a anfibio, ¿no? Las señoras con su gorro de escamas, ahí. Y yo decía, bueno, a ver qué tal nadan, ¿no? Era mi inquietud, digo, a ver qué tal me siento aquí, porque con los profesionales soy un paquete, solo, no sé, me siento bien. A ver aquí. Joder, pues me sentí bien, porque, claro, yo conozco los 4 estilos. Braza, crawl, espalda, mariposa. Pero tú le ves a un jubilado nadar y dices, ¿4? Venga ya. Te combinan los 4 en un movimiento. ¿No? Tan mal no nado. No, curioso. De todo se puede aprender. Yo también hubo un tiempo, fui 2 veces con ellos a nadar. La primera estuve un poco mirando y la segunda me dediqué a tomar notas, como aquí. Me parece maravilloso ver cómo se comportan cuando ya llevan un tiempo en el agua, ¿no? Que se sienten como muy del medio. Me acuerdo que lo miraba como si fuera Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no? Como un documentalista. Les veía ahí salir del agua y pensaba, el jubilado que un día habitara los parques, descansa ahora en las tranquilas aguas de la piscina municipal, con sus enormes huyas de los pies, una verdadera amenaza para todo aquel que se acerque en el momento del viraje, ¿no? Ese jubilado con sus patitas de gaviota, que después de la jornada natatoria se dirige al vestuario dispuesto a silbar, como silban los jubilados en los vestuarios, como si estuvieran partitura. Bueno, eso os decía respecto a la competencia. Ni tanto ni tan calvo, ir a la vuestra porque siempre tenéis referencias y a veces te despistan más de lo que te ayuda, ¿no? Entonces, ir a lo vuestro. Inspiraos en cosas que os gusten, proyectaos, tened sueños. Creo que es fundamental tener sueños de verdad, tener sueños y perseguirlos. Siempre pongo el mismo ejemplo, pero, por ejemplo, Nadal quería ser tenista desde pequeño, entrenó, ¿no? Creció y es tenista. Marc Márquez quería ser motociclista, creció, entrenó, es motociclista. Messi quería ser futbolista, entrenó, no creció, pero es futbolista, ¿no? Constancia, dedicación, te enfocas y al final, tarde o temprano, tiene que llegar. Inspírate en cosas que te importen, en gente que te motive, que te dé chispilla. Yo quería ser actor cuando era pequeño y decía, pues no sé, me gusta la tele, tampoco sabía muy bien qué era eso, ¿no? Y veía programas y tal, y decía, pues no sé, igual me puedo dedicar a hacer cosas en la tele, ¿no? Un teletienda. O me puedo presentar un programa como el de Iker Jiménez, que me parecía muy divertido. Cuando era más pequeño, primero le escuchaba en la radio, igual algunos lo escuchasteis en la radio, y luego en la tele le veías ahí con su movida, ¿no? De bienvenidos amigos a la nave del misterio, ¿no? Y era wow, ¿no? Fíjense esta imagen, un matrimonio de Teruel, sentados en el sofá de su casa, 80 años él, 80 años ella, 12 años sin discutir. Realidad o ficción, ficción o realidad. El equipo del programa se ha desplazado hasta Teruel. El equipo del programa somos mi mujer y yo. Ha descubierto que el hombre lleva 12 años muerto, ¿eh? La mujer
Le preguntaron, ¿no se da cuenta? Dijo, hombre, sí que ha cambiado el carácter, ¿eh? A mejor, pero en la cama es el mismo. No, y tal. El caso es, me gustaba, ¿no? Le veía ahí, luego veía, joder, a Matías Prats, me encantaba Matías Prats de pequeño, le veía ahí en las noticias, me parecía hipnótico, ¿no? Le veía ahí contando sus movidas, siempre haciendo esos pequeños guiños de humor, ¿no? ¿Os acordáis? Esas noticias que daba, que tenía como ¿no? ¿Cómo era aquello de... La policía investiga la explosión de una fábrica de pelucas en Salamanca. Ahora mismo están peinando la zona. Maravilloso, maravilloso, ¿eh? Aquello de... En Yurreta, el dueño de una panadería está desaparecido. Se podría decir que está en panadero desconocido. Me parecía sublime, buenísimo. Pues así acabé haciendo televisión. Y luego, otra cosa importante que os diría para acabar, aparte de estos consejos, igual os sirven, igual no, es si llega un momento en que os va bien, tampoco os lo toméis demasiado en serio, ¿eh? Yo, antes de que me fueran medianamente bien, he pasado las de Caín. Mi primer curro de actor, y esto es de verdad real, fue, fijaos, en el extranjero. Me llamó un amigo, bueno amigo, después de aquello conocido, me dice... Sergio, era de Zaragoza. ¡Sergio! Digo, hombre, ¿qué pasa, Fernando? Había trabajado alguna vez con él, me daba curros por ahí y tal. Me dice, tengo un trabajo para ti. Y digo, ¿de qué? De actor, de actor. Digo, ¿dónde? Me dice, en el extranjero. Digo, hostia, pensé una peli, una serie, ¿no? ¿Qué será esto en el extranjero? Me dice, ¿qué haces mañana? Y digo, nada, mañana nada. Mañana lunes no tengo nada que hacer. Pues te vas al extranjero. ¿A dónde? Y me dice, a Laponia. ¿Sabes dónde está Laponia? Yo no tenía ni idea. Pillé el mapamundi, digo, ¿dónde está Laponia? Joder, pasando, digo, Moscú, Ciudad del Cabo, Yurreta, digo, ¿dónde está Laponia? Arriba, donde el plástico, o sea, donde cambias la bombilla, o sea, donde acaba la regla, ahí eso es Laponia, ya casi, o sea, Laponia, digamos, los samis, mal llamados lapones, viven repartidos entre Finlandia, creo que Dinamarca también, bueno, varios puntos, me mandaban a Finlandia, colega, pero a Finlandia... Pero a un pueblo pequeñísimo allí, vestido de ayudante de Papá Noel. Os enseñaré fotos, de verdad. Llegué allí y yo me acuerdo que les dije, ¿pero en qué consiste esto? Y me dijo el porteléfono, un trabajo sencillo, Sergio. Mira, vas a trabajar un poquito por la noche. Vas a animar aquello, vas a animarlo, te montas el trineo de husky, el trineo de nieve, te montas en moto de nieve, bueno, eso, y nada, trabajas un poquito por la noche. Todo sencillo. Digo, bueno, no pinta mal. Digo, ¿y de sueldo? Dinero no hay. Digo, pero entonces no se puede llamar trabajo. Dice, pues llámalo experiencia. ¿Os suena? No, ¿verdad? Bueno, pues allí que me fui al día siguiente, que íbamos en jet privado. Yo decía, joder, no hay dinero. En jet privado, con unas familias a ver a Papá Noel, Barcelona, Cúsamo. Y ahí en el viaje, yo decía, pero Dios mío, ¿qué es esto? Ya llegando a Cúsamo, 3 horas y pico, llegando a Finlandia, oigo a la azafata. Yo iba vestido de esquimal, os lo juro, pero con un traje no oficial, o sea, como de Zara, no, como de Lefties, o sea, una cosa así finita con un bolso de pez. Yo decía, ¿pero esto qué es? Y llegando, oigo por la megafonía que dice, señoras y señores, nos acercamos a nuestro destino, Cúsamo, por favor, plieguen las mesitas, inclinen otra vez sus asientos, pónganse cómodos y prepárense para el aterrizaje. La temperatura exterior es de menos 24 grados, gracias. Y dije, menos 24, digo, estás equivocado. No me joda. No me joda ni empeora. Menos 24 grados. Y de repente, está bajando el avión, me acerco a la ventanilla, ¿sabéis? Miro, estamos bajando, una persona o dos abajo, no había más, una casetita que era el aeropuerto. Aquello bajando, y yo digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? Bueno, llego allí, bajo por la escalerilla que me decía la señora de la azafata, me decía, que vas muy ligero de ropa. Digo, señora, que soy vasco. Digo, no sé por qué. Que son 24 bajo cero. Digo, señora, que a mí con esto ya me suda Laponia. Digo, que no. Y yo bajo, toda la gente ahí, bueno, toda la gente, los dos que había, con música. Y digo, ¿pero qué es esto? 24 bajo cero, ¿sabes? Me cantaba las manos en un frigorífico, colega. 24 bajo cero, la gente con pieles de reno, los renos con pieles de gente. Y digo, ¿esto qué es? O sea, me eché un pedo que está ahí en Cúsamo todavía, ¿eh? Y digo, ¿pero qué es? Y luego pensé, bueno, trabajas un poquito por la noche. ¿Un poquito por la noche? Pero eran 20 horas de día. 4 horas de noche. No, lo he dicho al revés. Eso, sí, al revés. 20 horas de noche, 4 horas de día.
que decía, trabajaría a gusto de sol a sol, ¿no? 20 horas de noche. O sea, te levantabas por la mañana, salía el sol y hacía... Ya se ha ido, ¿no? Como un penalti fallido, así. Bueno, de verdad, después de aquello, mis expectativas se rebajaron absolutamente y dije, ya está, o sea, no puedo ir a peor, no puedo ir a peor. Y efectivamente no puedo ir a peor. Ahora me va relativamente bien, me gano bien la vida y os iba a decir, mi último consejo, habrá momentos malos, en los buenos tampoco os flipéis. Tampoco os flipéis, ¿eh? En cuanto me empezó a ir un poco bien, empecé a trabajar en la tele, dije, hostia, trabajo en la tele y tal. Bueno, la ilusión, ¿no? Me decía mi mujer, igual ahora te conocen en la calle o algo. Digo, tampoco te flipes, tampoco te flipes. Y un día recuerdo que mi primer día ya, que llevaba trabajando en la tele como una semana y pico, bajo, mi primer día a un horario normal, porque antes curraba horarios raros, bajo hacia las 12, así, paso por el portal, vestido con la ropa de la moto, todo de negro, y un cacharro para meter los tuppers, negro metalizado también, así a juego. Y nada, voy y me encuentro con una vecina que nunca me saludaba. Y pasa mayor, la del sexto. Y me mira y me dice, ¿adiós? Y digo, uy. Y la miro así, extrañado, y digo, ¿es a mí? Y se gira y me dice, sí, a ti, adiós. Y digo, uy. Y me dice, tú eres el de la tele, ¿no? Y pienso, fíjate. Y le digo, sí. Y me mira y me dice, pues a ver si arreglas la antena. Os lo juro, ¿eh? O sea que cuidado con fliparse, ¿vale? Mucho cuidado. Gracias a todos, de verdad, eskerrik asko. Eskerrik asko. Me la has puesto difícil. Después de reírnos un montón con Sergio, ahora volvemos nosotros. Bueno, esan nahiko nuke, eskerrik asko hemen egoteagatik, eta aurtengo kurtso gogorra izan da, baina bestalde batetik lan asko atera ditugu aurrea. Guk Urrats Bat taldean partetikan urte berezi ere izan dugu, izan ere koordinatzaile faltarekin hasi ginen, baina poliki-poliki jungea talde bat eratzen, eta aurrera ateratu ditugu programak eskaini behar zituen ekintza guztiak. Eta bestalde batetik, bigarren erronka ere eduki dugu, ez, COVID-arena gure aurrean. COVID-an gauza txar guztian ikuste, esan ditugula leku guztietean, baina onak ere badaude, eta ekintzailotasunarekin erlazionatuta daudela esango nuke, aukera handiak atera dira ere, zabaldu dira hainbat ate, eta Urrats Bat taldea osatzen dugun guztiek, hau da hemen zaudetenok eta streaming bitarten jarraitzen aizeatenok, argi egon behar dugu aukera horiek ikusten eta lana egiten bultzatzeko eta enpresa berri horiek sortzeko. Eta besterik gabe, hau esanik, eta denbora gehiago galdu gabe, Arantzari emango dio sarrera, gure Urrats Bateko sariak eman alizateko. Eskerrik asko guztieri. Eskerrik asko, Pili. Pues como acaba de decir Pili, ha sido un año lleno de dificultades, de retos, complicado, pero que hemos sabido todos y todas llevarlo para adelante, sacarlo para adelante, ¿eh? No ha sido fácil, pero tenemos dos datos positivos de los que tenemos que estar muy orgullosos. Tenemos en este curso 2021, en el que estamos ahora, más de 60 empresas creadas, 65, 66 andaban ya. 64 hemos dicho aquí, pero aún ha llegado alguna más, van llegando. O sea que estamos creando empresas que están ofreciendo servicios, están ofreciendo bienes y están contribuyendo a la economía, que está un poco maltrecha ahora mismo, pero que estamos ahí recuperándola, ¿vale? Y por otro lado, pues aparte de esas 64, 65 empresas que están ahí tiqui-tiqui para arriba, tenemos más de 1000 actualmente Urrats Bat, empresas Urrats Bat, más de 1000 funcionando desde que se hizo la creación, y además una Urrats Bat Sarea, en la que estamos intentando que colaboren entre ellas y se están empezando a producir ya pues algunas sinergias. Entonces, bueno, empezamos ahora entonces a dar los premios. Eta igual lehenengoz arlo teknologikoan, ez da? Elkarten eta Robia ikastola, izango da lehenengo bideo ikusiko duguna. Aquí tenemos un ejemplo de economía circular. Cómo podemos utilizar esos ordenadores que se les han quedado pequeños a los grandes, pero que los pequeños sí que pueden utilizar. Os dejo con el vídeo.
Kaixo, gu gara Elkartenet Hezkuntza Elkartea. Elkartenet Hezkuntza Elkartea irabazi asmorik gabeko elkartea da, baina lanpostua sortzeko asmoarekin sortuta. Hasierako helburua hezkuntza, elkarteak eta merkataritza suspertzeko proiektuak aurrera eramatea da, software librearen bidez diseinatutako tresnekin oinarrituta, eta horrez gain, eten digitalen aurka lan egiteko eta ekonomia zirkularreko dinamikak bultzatzeko. Gaur egun, elkartearen proiektu nagusiena Kimu Digitalak da. Kimu Digitalak da, aurre hezkuntzako bigarren zikloan eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloan IKT-ak sartzeko proposamena. Software librean garatutako aplikazioen bidez, baita ekonomia zirkularraren oinarritutako giza baloreak ere. Berrerabilera, ingurumenekiko errespetua. Aplikazio didaktiko guztien euskarria, Txiki Linux aurren sistema eragilea da. Jakin badakigu gure semerabek, gure ikasleek, txikitatik eskuratzen dituztela baliabide digitalak, batzuetan 4 urtetik hasita. Telefonuak, tabletak. Lehenengo harremana familia eremuan gertatzen da, modu ludikoan, eta batez ere gainbeheratze egokirik gabe, eta ikastetxetan aldez aurreko prestakuntzarik jaso gabe. Gure helburua da, lehenengo harremana eta prestakuntza eskola eremuan ematea, eta gailu digitalak informazio eta ezagutza eskuratzeko modu gisa onartzea. Teknologiarako kompetentzia lehen hezkuntzako lehen ziklotik landuz, gailu digitalekin moldatzeko oinarrizko trebetasuna garatuko dituzte. Klik simplea, klik bikoitza, arrazoeta askatu, ezaguaren erabilera. Gainera gure ikaslei berrerabilpenaren kontzeptua irakasten diegu. Gure ordenagailuak esaten diegu ikaslei gure ordenagailuak ez direla zaharrak, txikiak direla, jantziak bezala, eta gure anai arrebe handiei txikiak geratzen zaizkien jantziak bezala, ordenagailu txiki hauek guretzat guztiz aproposak dira, gure neurrikoak direlako. Elkarteneten proiekturik nagusina, 5 eta 9 urte bitarteko ikaslei zerbitzua emateko ekipo informatikoak berrerabiltzeaz datza. Gaur egun, Txiki Linux sistema eragileak euskarazko hezkuntza softwaren bilduma bat eskaintzen du Eusko Jaurlaritzaren Heziberri 2020 planean deskribatutako gaitasunak lantzeko. Txiki Linux prestatuta dau, ikasgelan lan egin ahal izateko internetera konektatuta egon beharrik gabe. Guretzat sari hau 2019tik egiten ari garen lanaren aintzatezpena izan da, bizi dugun osasun egoerak ekarri dugun guztiarekin. Eta urratz batetik jaso dugun laguntza funtsezko izan da guretzat, batez ere Arrobi ikastolaren lehen momentuko implikazioagatik eta dinamizatzaileren orientazioagatik eta laguntzagatik. Beraz, eskerrik asko Xabi, Fernando eta Arrobi ikastola. Eta eskerrik asko bebai Lakaizari eman digun sariagatik. Aipatu izan behar dugu, sari hau izan dela posible, Lakaiza Fundazioari esker. Eta, ezin dira hemen egon, momentu honetan, baina Rikarri eskatuko diogu igotzea, mesedez, saria emoteko, Elkartenet. Eta bere dinamizatzailea, mesedez, igo zaitezte. Bueno, seguimos con las mejores empresas de todas las que se han presentado a este premio. Y tenemos Bela Detail, que es precisamente de este centro, de Iurreta, que le da un arlo industrialean, emango diogu saria, enpresa honi.
y le da un valor añadido a todo lo que es la limpieza y mantenimiento de vehículos. Entonces, vamos a ver el vídeo primero. Hola, soy Urko Velastegui, soy el dueño de Vela Detail, que es un centro de cuidado y mantenimiento estético del vehículo, que está ubicado en Lemoa. Principalmente nos dedicamos a la limpieza al detalle de cualquier tipo de vehículo, ya sea de carrocería, tapicería, llantas. También realizamos diferentes tratamientos de carrocería, como pueden ser ceras, sellantes o tratamientos cerámicos. También realizamos tratamientos en llantas, en faros y demás partes del vehículo. Aparte del tema de las limpiezas, también distribuimos productos específicos para la limpieza, para el cuidado de los vehículos, ya sean coches, bicis, motocicletas o lo que sea. Bueno, hace 2 años que empezamos en esta andadura de Vela Detail, aunque la idea lleva en mente bastante tiempo. En 2019 por fin tomé la decisión, empecé a mover todo el tema de papeleos y buscar un local y demás adecuado. Finalmente en noviembre de 2019 abrimos las puertas de Vela Detail y en 2020 en marzo nos pilló de pleno la pandemia. Sí que es verdad que la pandemia no nos ha venido del todo mal, puesto que la gente está mucho más concienciada con el tema de la limpieza y bueno, la verdad que el trabajo fue para arriba. Jurreta institutuan ikasi naben, bertan esatu nuen urrats bat programa, Txus eta Josebari esker, nire irakasle ohiak. Eurei esker parte hartu nuen urrats bateko sarietan eta sorte handiz irabaztea lortu izan dut. Bide batez eskerrak eman nahi nizkioke nire familia eta neska lagunari, nire irakaslei, Jurretako irakaslei, Txus eta Josebari, eta baita ere teknika eta lakaisari sariagaitik. Beraz, enpresariko berena arlo industrialean, Vela Detail, bebai Lakaisari Fundazioari esker, eskatuko diogu Jon Labakari egotzea saria emoteko, eta etor daitezela bebai dinamizatzailea eta emprendedorea, ekintzailea. Seguimos. Ser mujer en el ámbito de la construcción es algo muy complicado, muy complicado. Y en este caso sí sé un poquito de lo que hablo, porque vengo de este ámbito yo también, por diversos motivos. Vamos a ver el vídeo de estas chicas, Mamba Arquitectas, que tienen el premio de Mejor Empresa liderada por mujeres. Kaixo, gu Olatz Maria eta Maria gera, Mamba Estudio gera eta Hondarribin kokatuta dagoen arkitektura eta aholkularitza estudio bat gera. Somos un equipo multidisciplinar,
que nos dedicamos a consultoría medioambiental y a servicios de arquitectura, siendo una de nuestras líneas principales la que se dedica a la gestión de los residuos. Somos verificadoras certificadas con una entidad externa para la verificación y la correcta gestión de los residuos en la construcción. Nos conocimos, Oratz y yo veníamos del sector de la construcción, cada una de una empresa distinta, haciendo funciones de jefe de obras, control de compras, estudios, y María coincidía un poco en esas empresas con nosotras, sobre todo dando el apoyo a la parte de consultoría y viniendo haciendo las labores de gestión de residuos para esas empresas. Enseguida tuvimos claro que queríamos trabajar juntas y que trabajábamos un poco de la misma forma, pero emprender no es fácil, y hasta que no salimos de las distintas empresas en las que estábamos, pues no llegamos a poner en práctica y a echarnos adelante con la idea que teníamos. La verdad es que este premio de Urratx es como un pequeño soplo de aire fresco que nos llega después de haber pasado un año tan complicado, no solamente para Mamba, evidentemente, pues porque es algo que ha sufrido la población a nivel mundial. Este sistema que llevábamos ya con él bastante tiempo no se ha resentido a pesar del COVID y nos hemos podido incluso permitir el instaurarlo y enseñarlo a empresas con las que trabajábamos, y nos ha permitido el no tener que interrumpir el trabajo contratado. No queremos dejar de mencionar que no estaríamos aquí si no fuera gracias a nuestras familias, a nuestro entorno, que nos han apoyado tanto todo este tiempo, que nos han aguantado y que nos han animado. No estaríamos aquí tampoco sin el apoyo constante de la dinamizadora de La Salle, Mar. También nos gustaría agradecer de todo corazón a Javi Montoya, el que creyó en nosotras desde el principio, a Andrea, que ha contribuido a la preparación de todo lo que hemos llevado para presentarnos al concurso, y también dar las gracias al programa Urratx Bat y a quienes forman parte del patrocinio, como son la Fundación de la Caixa y Tecnica. Gracias a todas estas personas que habéis creído en nosotras y que seguís recogiéndonos cuando en alguna ocasión nos caemos y nos agotamos, y seguís animándonos a que lo que en un momento fue una idea y una ilusión, a día de hoy ya se esté convirtiendo en una realidad. Estamos en red y esperamos que haya más incorporaciones. Gracias. Berriro aipatu beharra, sari hau izan dela posible La Caixa Fundazioari esker, y en este caso, como no, quien tiene que dar el premio es una mujer. Así que le hemos pedido a la directora de área, a Pili Alonso Suárez, que suba a entregar el premio a las chicas de Mamba Arquitectas y que venga también su dinamizadora. Jarraitzen dugu, arlo soziala, eta pandemia honetan benetan
arlo soziala ze garrantzia handia izan duen. Benetan, tenemos una persona que trabaja con los caballos y la quinoterapia, y qué falta está haciendo esto en esta época en la que, pues bueno, psicológicamente estamos todos un poquito tocados. Vale, vamos a ver el vídeo. Haupa, ni Beñat García Salcedo naz, 30 urte deko daz, eta Zaratamokoa naz. Zaldiekaz ekintzak eskaini guri zinduaz, eta hortik urten da Arati Galapan, ez? Arati gure nekazaletzen izena da, eta Arati Galapan imeni dutzugu gure zaldi ikarteari. Hemen Arati Galapanen iten dugune da apurbet zaldien ekintzak aurrera eroan, baina ez dugu gure ipika egiten daurien antzean. Guk saiatuten garen egiten iziten da apurbet zaldie benetan transmititan dauena jendeari erakutsi. Hemen gure auzoa akau egiten da, Zaratamoko auzotako Almariaga gurea hemen akau egiten da, eta metik aurrera dana basoa danez, saiatuten gara naturak dekon indarragaz, eta gure zaldiek emoten daurien maitasunegaz, moduen baten, deskonektetan, egunean iten dugu zen ekintzak eta agobio egiten duzko esan ekintzetatik urtetan. Arati Galapan sortu aurretik, nik azkenean beti argi eukin duten gauza bat izinde jende artean ibili gure dutela eta jendeari lagundu. Eta nire lehenengoko pausuek Arrigorriako residentzien inindu zen, pertsona nausiekaz, gero urratz bat aurrera eman guri zinindun, eta ikasketak aurrera atarata akabo nindun Bizkaiko Federazio, Kirol Egokituko Federazioan, 4 urtez beharrinez, eta horbe ikusi nagoen etzera beharrekarri gunen indule, zaldiek eta animaliek eukinde, azkenean ekinoterapiako titulazioak atarata eta moduen baten rehabilitazioa eta bai fisiko eta psikologikoa eskainial ninduletzean ikusi nagoen, eta forma emoten hasi nintzen, eta ointxe hemen gauz. Jenteari aldik eta gehien lagundu aliziteko. Beste alde batetik, enpresa hasi gindun lehen urtean martxan, beti segurtasun puntu hori faltan deko zule ez, gauzakarri bat deko zuzbe guk eskindun jakin ondo zelan erantzungo zauen jendeak, gure proposamenari, eta egi esan, gainera gero COVID etorri zen, eta pandemiegaz guri inderrak endu barik, inderra mondozkuntza hartu dago esatea, guri azkenean ikusi gindun, jenteak biletan zagoena hori zela, natura, biletan zagoela purbe liberazioa, eta guk justo eskaini gure gindune hori zena, lasaitasun puntu ben, non moduen baten gure estresetik urtetan ginen, eta horrek inderra asko emondotze gure zaldi ekintzeri, eta guri ezagutaraztera emotean puntu hori. Bakarrik hemen eskerrak emon aldo daz amari aiteri eta euren atzetik amama aitite bebai esan urratz bat zerbitzuri eskerrak eman gure dutze dela. Galdakaoko ostalaritza eskolatik Susana Perezen partetik sartu nintzen eta bereri esker jendeak guri ikustea gauza handia da eta eskerrak emon gure dut. Bukatuteko, eskerrak emon, teknika, urratz bat eta lakaixari hau posible izitearen. Berriro aipatuko dugu Fundazio Lakaizak ematen duela sari hau, arlo soziala, eta eskatuko diogu Jon Labakari mesedez igotzea.
baita promotoreari, bai igotzea, sari hartzera. Pena bat da, baina... Dinamizatzailea ezin izan da etorri, baina, bueno, hemen daukagu promotorea. Zorionak. Bueno, pues quinto y último premio, el área de servicios, que lo patrocina Técnica. Y aquí tenemos un servicio muy especial, alguien que ha estado yendo de caserío en caserío, zonas rurales, centros de tercera edad, para ponerle color a la vida de muchas personas que les encanta el color en su pelo, pero que no pueden ir a las peluquerías a darlo. Así que vamos a ver el vídeo primero. Miriam deitzen naz, nire enpresa Mirisorgin deitzen da, eta Zornotzan kokatuta nau. En mi empresa Mirisorgin lo que ofrecemos es peluquería a domicilio o peluquería en casa. También me suelo desplazar a residencias, agroturismos, hago moda y lo que surja. Todo relacionado con el pelo y con la imagen. De diferenciarme por el trabajo a domicilio, también soy una especialista en color, en coloriometría, y entonces la gente también me llama bastante por ello, porque normalmente igual en todas las peluquerías más normales no saben hacer cierto tipo de colores, y entonces tengo la suerte de no haberlo sabido, pero ahora después de tanta demanda pues hago colores pues más estridentes, más dinámicos y más especiales. Mi idea comenzó cuando trabajaba en una peluquería en Amorebieta y no me renovaron el contrato. Entonces, tenía una cría de 4 años y otra de 2 y todavía eran muy pequeñas. Y pues es difícil conciliar la vida laboral con la vida familiar. Entonces, estuve sin trabajar y tuve la suerte que me empezó a llamar la gente diciendo a ver si les iba a hacer el pelo, a ver cuándo iba a empezar a trabajar. Claro, yo tampoco no sabía cómo, y entonces fui a Amorebieta, a donde las dinamizadoras Sorkunde y Marian, para que me explicarían un poco qué tendría que hacer para ponerme autónoma. Y entonces, tuve la suerte que tenemos unas grandes chicas en Amorebieta y me dijeron para hacer primero igual unos cursos, ya me ayudaron para unas ayudas, cómo tenía que hacer todo, y estuve un año preparando para todo. Luego vino el COVID, que yo pensaba que me iba a quedar sin trabajo, y la verdad que me quedé sin unos trabajos que tenía, pero gracias a las redes sociales la gente me empezó a conocer, yo creo que en el Facebook e Instagram, y entonces me empezaron a surgir otro tipo de trabajos, y entonces me fue bastante bien, no he parado desde entonces. Y ahora otro tipo de trabajos, trabajo ayudando a grandes profesionales, sigo también ayudando a gente del pueblo que igual simplemente lo necesita voluntariamente. Eskerrak eman gure neuke, Marian eta Sorkunderi, teknikari bebai saria emotagaitik,
Da, gero be bai, bueno, nire kliente guztiei hainbeste denbora egoteagaitik nigaz, eta, bueno, nire familiari be bai, apoiatzearren. Así que eskerrik asko danoi. Bueno, zerbitzu enpresariko berena, sari honek ematen du teknikak eta eskatuko dio Gurrikarri igotzea emateko azken urrats bat saria gaurkoz. Horrengo urtean gehiago. Bueno, antes de acabar con los premios, con la entrega de premios de Urrats Bat, agradecer bihotzez benetan, de verdad, porque yo acabo de incorporarme, como quien dice, empecé en marzo, al grupo de coordinación de Urrats Bat, tanto a Pili como a Lola como a Juanma, que están por aquí. Gracias a ellos me ha sido más fácil, menos complicado el hacerme con esto, y les voy a pedir que suban para que les demos un aplauso. Pili, sube, ahí está. Mila esker benetan, Bueno, pues como parte del equipo de Urrats Bat, lo que queremos es, en primer lugar, felicitar a todos los dinamizadores y dinamizadoras de los centros por todos los proyectos y por todas las empresas que se han podido sacar adelante, y hoy especialmente a todos los que habéis recibido un premio. Bueno, pues si pensamos en el curso que estamos a punto de terminar, una de las palabras más repetidas es que ha sido un gran reto para todos, ¿no? Era un desafío. Empezamos el curso con mucha incertidumbre. En nuestro caso, el reto comenzó el 1 de septiembre a las 9 de la mañana, cuando nos convocaron a una reunión para decirnos que Inge no iba a estar con nosotros. Y bueno, pues dar las gracias especialmente a Pili y Alonso por tomar las riendas con tanta iniciativa en esos momentos y a lo largo de todo el curso. Y nada, subrayar que ha sido un año pues de mucho aprendizaje para todos, de mucho trabajo colaborativo y en general pues muy enriquecedor. Bueno, esan beharreko gehienak esan dituzu. Teknikai eskerrak eman nahi diogu, aukera hau irakasle arrunt izatetik, beste maila baten lan nahi, eta jende berria ezagutu, proiektu berrik ezagutu, ekintza berrik ezagutu, eta saiatu martxan jartzen eta bar. Ekipo osoari, aipatu dugu bezalaxe, komoda izan dalako geure artean lan egitea, nik uste geure artean komodo sentitzen gehala, balorek aipatu dialen, puntualtasuna uste dela guretako bat, bilera guztietan urte guztien zehar puntualak izan geha eta lan egitea aukera izan da. Dinamizatzaileei balolak aipatu duna eskerrak eman, zenbait garaitan askotan agian pelma igual izango geha, ezta? Datu behar ditugu, beste behar dugu, eta beti eske, eta esker hona jasotzen dugu. Eta nik zorion duen nituzke, saritu guztik, eta bati ikasi eta ikasen enpresan sarituak izatzea denok, eta hor honea iristeko suerteik izaten ez dena, baina gertu izatenok, eta pentsatzeko urrengo pauso baten. Urrats bat pauson. Norbaitek aipatu du, hori burun daukezuela, nik hori animatu ingo nuke, beste guztiei ere, ez dakit ideia horrekin, baina lan prozesu horrekin, ideia berriak sortu eta aurrea. Eta eskerrak ematea besterik ez. Bueno, estamos ya casi terminando en la rectilla final
Y creo que es un buen momento para que Jon Lavaca, director de técnica, nos diga unas palabritas. Beno, ez dut behar benetan, baina igota altuago diru, orduan, hola jarriet. Ez herrikarren duen bezala, fijatu naiz, bai. Bueno, oso ondo dijoa eguna, ez da? Garaiz, denboraz, gauza interesgarriak, aipamen asko egin dira elkarrekin urrunago iristen dala, eta esango nuke elkarrekin gehiago ikasten dala, hezkuntzan egon da uste hori garrantxo dala. Eta momentu honetan pentsatzen dut que solo la puedo cagar, ¿es? Solo puedo alargarme o enrollarme o lako zeo zein, horren saiatuko naiz ez egiten, baina burura etortzeten ideia desberdinak, gaur zer esan, burura etortzen ideia desberdinak, horte dijoazte, ez? Etortzet burura, zuei kontatzea, ze garrantzitsua den ekintzailetasuna, baina hori badakizue, ez? La estrategia, el emprendizaje, cómo aporta a la sociedad, desde la cultura hasta la creación de empresas. Horan hortan enez hartuko, ez da? Ni baino gehiago dakizu horretaz. Bururatu zait baita ere, hitz egitea, programak, ez? Urras bat, ikas enpresa, ze onura dauzkaten, eta bar, baina hori ere aipatu da, eta badakizue, ez da? Badakizue ekintzailtasunan, ze garrantzitsua dan, kultura hori, eta grina hori, eta gogo hori edukitzea, eta programa bera ere, urras bat programa ere, ikusi dugu, ez? Horretan ere, ez da tokatzen sartzea, ez da? Gero etorri zait burura, pandemiaren garaian, urte zaila, eta bar, horretaz ere, hitz egin da, ez? Eta ikusi ditugu, hemen zenbat, irtenbide desberdinak topatu diren, edo topatu dituzuen, sortu diren egoerei aurra egiteko eta gaur hemen egoteko emaitza oso honekin, ez da? Horretaz agian ez da tokatze hitz egitea, baina bai nahi dizuet aipamen txiki bat egin horren inguruan. Seituan oso nabarmena da, se ve enseguida, ¿no? Pues todos los problemas que genera el confinamiento, las mascarillas, las distancias, eso es evidente. Pero hay otra que no es tan obvia, pero que quizás es más importante, ¿no? Es cómo nos afecta personalmente, ¿no? La moral, el ánimo, se me explota el boli, puta pandemia, ¿no? Ha sido el boli, no ha sido la pandemia, ¿no? Nos afecta de una manera más profunda de lo que pensamos. Por eso creo que tiene tanto mérito que, bueno, en la FP en general, lo ha dicho Ricard, pero diría también especialmente en los programas relacionados con el aprendizaje, pues que hayamos sido capaces de poner ese ánimo, espíritu, ganas, eta hori dauka balio izugarria, eta hortik atera dira, segurazki, gaur hemen ikusi ditugun beste irtenbide eta emaitza guztioiek, ez horren hori baina nahi nukela aipatu. Eta amaitzeko, agian ideia, pena merezi duen ideia nagusiena, edo gaur esan nahiko nukena da, gaur ospakizun eguna dala, ez gaur, gauza asko dauzkagu ospatzeko, lehenu esan dugu, elkarrekin egotea inbeste demora eta gero, hori da ospatzeko gauza bat, baina baita ere egindako lana eta ospatzeko gauza bada. Así que guazen ospatzera, guazen disfrutatzera gaurko eguna, gaur hori tokatzen da, lanak egin ditugu eta egin beharko ditugu, guazen gure buruari, soriontzea ondo egin ditugun gauzagatik, guazen apuntatzea hor, hobetu behar ditugunak irailetik aurrera hasteko, eta horraino, guazen gaur ospatzea, eta mila esker guztioi benetan, eta gure aldetik placer bat da, zue guztiekin lan egitea, eta espero dugu jarraitzea urte askotan. Mila esker. Zorionak saritu guztientzat, eta, bukatuko dut, egingo dut gauza txiki bat bakarrik, voy a leeros, perdonad, me voy a quitar la mascarilla otra vez, todas las notas que he ido tomando, y vosotros me decís también si están bien tomadas o no, pero bueno, básicamente yo he ido tomando notas de todo lo que iba escuchando, según también interveníais y en los vídeos, a contrarreloj. Hoy he innovado, esto no lo había hecho nunca, os lo juro, pero lo voy a intentar. A ver, como los gatos, sí caigo de pie. Bien, fijaos, cosas importantes que he apuntado. El emprendizaje es algo más que simplemente montar una empresa, ¿verdad?
Y habláis de un emprendizaje, además de una cultura de emprendizaje. En muchos de vosotros se observa como un emprendizaje humanista. Quiero decir, decís, quiero hacer esto y además quiero aportar valor social, ¿no? Salía Miri Sorgin diciendo, pues a veces colaboro y soy voluntario y corto el pelo a la gente del pueblo. Y mucha gente decía, no, doy paseos a caballo, creo que era Beñat. Beñat, eso es. Y ese valor que convierte al emprendizaje en agente de cambio. Es decir, ¿cómo cambiamos la sociedad? ¿Por dónde empezamos? Joder, pues haciendo pequeñas cosas que permitan crear valores. Todo el rato se repite la palabra valores, ¿verdad? Valores, muchísimos valores. Y además tenéis una pequeña ayuda. Joder, bueno, pequeña o no tan pequeña, 2.500 euros. Y 500 euros. 500 es una maravilla. 500 euros son 5 paseos por la calle si te olvidas la mascarilla, ¿verdad? O sea, empezáis por todo lo alto. Tenéis un buen empuje. El futuro es verde. Esto también lo comentáis muchos. El futuro es verde. Verde en el sentido de que va a ser un futuro en el que la sostenibilidad, ya sea la moda, ya sea un montón de cosas, va a estar presente. Porque no hay otro planeta. En este caso ellas hacen bolsas, ¿no? Y llegamos a un punto en que la bolsa de plástico se ha convertido en un elemento tan perjudicial, ¿no? Que es un poco la bolsa o la vida, ¿no? Como en las películas. ¿Cuál elijo? Pues la bolsa de tela, la bolsa reciclada, la bolsa además pintada que en ese momento te hacen personalizada. Entonces, con toda esta información, pienso, joder, vaya curro. Primero, tener una idea de negocio, ¿no? Qué buena idea, ¿no? Enfocaros en un sector y tratar de plasmarlo. Luego, estudiar bien y analizar ese sector. Muy interesante también. Y después, llevarlo a cabo. Casi nada. Entonces, quiero felicitar, para acabar, digamos, uno por uno, a todos los que habéis participado. Y fijaos, Guretec. Un aplauso para Guretec. Claro que sí. Txalo bero bat, bero edo hotza, nahi duzuten bezala, porque luego vosotros lo reguláis, ¿no? Con el cacharro ese, qué pasada, ¿no? Es como el típico invernadero, pero descapotable, ¿no? Está guay. Ya, Chacolí en Nigeria dentro de poco, ¿no? Muy bien, increíble, oye, qué manera de crear un buen clima. Y hablando de buena impresión, Izas 3D, qué buena impresión. ¿Dónde están? ¡Qué buena impresión! Qué buena impresión. Importante, ¿no? Porque hacen logos en 3D, productos de todo tipo. Importante lo de dejar huella, ¿no? No siempre es positivo dejar huella, en vuestro caso sí, pero yo cuando me meto en casa después de fregar, pues ya ves. Que a veces soy el que frega, pero yo lo vuelvo a pisar. Digo, tonto de mí, vuelvo para atrás. No siempre hay que dejar huella, pero si la dejas bien, qué maravilla. Felicidades, Izas 3D. Aplauso para ellos. Claro que sí. Hypnotics, que suena como a grupo de trap, ¿verdad? Pero no, ellas hacen moda, bolsas, ya lo he dicho, un montón de cosas más. Sabéis que la moda es la segunda industria que más contamina. La primera es el reggaetón. Bueno, pues maravilloso. Estas chicas además lo hacen todo a mano. O sea, yo no pinto nada, pero ellas lo pintan todo y van dándole detalles, personalizan las bolsas. Bueno, me decían también que eso, ya me voy a reiterar, pero es una forma también de evitar el consumo, sobre todo de plásticos de un solo uso, que eso es horrible. O sea, es como lo pillas y tal cual lo echas a la basura, como el reggaetón. Sigo. Babiru Argitalechea, un aplauso también para ellas. Que me parece que además están como en ese pauso intermedio, ¿no? En ese camino hacia convertirse en empresa física, ¿no? ¿Dónde estáis? Perdonad. Muy bien, pues enhorabuena. Lo de los códigos QR me parece una idea fantástica, ¿no? Los libros con tecnología digital, ¿no? Que cada vez... Yo veo niños, hace poco, es verdad, en el autobús, veía un niño pequeño que tendría como 1 año y medio y estaba con el móvil de su hija haciendo así, ¿no? Que mi hija también lo hace, es como que de repente ya están acostumbrados, vienen con esa inercia de manejar la tecnología, que es increíble. Mi madre, en cambio, le regalé un ebook y un día llegué y estaba lleno de babas, hacía así. Los niños no, los niños saben cambiar con el dedo, ¿no? Así ya todo y tal. De hecho, igual te enfadas y tu hijo te hace así, ¿no? Como, venga, pasamos página y tal, ¿no? Pasamos página. Pues ya vienen con eso. O sea, que qué bien visto, qué buena opción el tener ya libros con toda esa tecnología. Eraberria, que se encargan de todo el tema de los eventos online, ¿verdad? ¿Dónde están? Eraberria. Un aplauso para ellos. Claro que sí. La cantidad de rifas y sorteos que ha hecho esta gente, ¿eh? Como las loterías y...
Increíble. ¿3.200 euros juntasteis? Uy, o sea, no habían juntado tanto dinero en una cuadrilla desde San Fermín. 3.200 euros. Un aplauso para ellos, claro que sí. Maravilloso, maravilloso. Me apunto lo de la cesta digital, eso me gusta mucho, el patinete digital y tal. Cesta digital, buen concepto para las Navidades. Nicolás Larburu del centro. Nicolás Larburu no ha venido en persona, ¿verdad? Pero está el centro aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde está el centro? Un aplauso para ellos que han sabido reinventarse y aprovechar su frontón magnífico. Los frontones últimamente han sido lugares de cribado masivo y fijaros qué cribado de ideas masivo han hecho ellas. Qué interesante lo de poder dedicar ese espacio, además examinándolo todo, ¿verdad? El gel, tú entras por aquí, yo salgo por allá, no nos podemos tocar, todo, ¿verdad? Qué complicado y qué bien lo habéis hecho. Enhorabuena de verdad. Decías, por cierto, Ricardo, antes que, joder, qué pena no poder daros la mano. Con el cheque están contentos. El año que viene les daremos la mano y un abrazo, claro que sí. Urrats Bat. Vamos con Urrats Bat. Mirisorgin, está ahí, le he visto por los pelos. Mira, ahí está. Un aplauso para ella. Qué campeona montarte después de... Yo te entiendo muy bien, de repente no iba mal que por bien no venga, ¿no? Pero al principio dices, joder, me despiden, ¿qué hago ahora, no? Y ella, no, se cortó un pelo y se fue por todos los pueblos ahí, que me imagino yo llegar hasta el último caserío de... ¿Dónde está? ¿En Sornoza estás? Llegar hasta el último caserío ahí con todo tu equipaje, toda tu historia, ¿no? Todos tus artilugios y de repente te digan, no, solo las puntas, ¿no? Dios mío, que parece una idea descabellada, ¿verdad? Pero no. Maravilloso, de verdad, Miriam, es que ricasco. El cartenet, un aplauso para el cartenet también. ¿Dónde está el cartenet? ¿Dónde está la gente del cartenet? Que los vea yo por ahí. Mira, ahí está. Qué bueno lo de Chiquilinux. En mis tiempos eran galletas, Chiquilinux. Maravilloso. Ocupados de los pequeños os hace muy grandes, claro que sí. Además, también sé que os encargáis de la gente con pocos recursos, ¿verdad? Eso es lo que tengo entendido. Que cada vez vamos a ser más tal y como está la luz, ¿verdad? Yo este año tenía que elegir entre Ibiza con todos los gastos pagados o poner la lavadora de mis hijos. Y bueno, al final nos vamos a Ibiza todos sucios. ¿Les damos un aplauso? ¿Les hemos dado un aplauso? ¿Un aplauso? ¿No? Puestos ordenadores no, pero yo me cuelgo. Vamos con Arati Galapán. Beñat, un aplauso también para él. Qué maravilla de oficina, la del vídeo, Qué a gusto se leía Beñat ahí, Gustora, Or. Saliekin, sin tener que aguantar mucho a según qué gente. Mucho trabajo también montar todo eso, ¿verdad? Montar toda la historia y tal. Pero, bai, esan. Egunero, ¿no? Y yo me imaginaba en la entrevista, he echado de menos como que dijeras en algún momento, ¿qué tal? ¿Te ha ido bien? Bueno, qué tontería, ¿verdad? Pero se te veía a gusto. Joder, qué maravilla cuando alguien hace lo que quiere, ¿verdad? Y se refleja y se le ve ahí tranquilo hablando desde su oficina, como digo, en el campo. Qué auténtica maravilla. Un aplauso para él, claro que sí, joder. Un negocio que es negocio, es socio, está un poco ahí a caballo entre los dos, ¿verdad? En cualquier caso, eso, enhorabuena a ti también y enhorabuena a las chicas de Mamba. Mamba, ¿dónde estáis? Que os vea. Ahí está, aplauso para ellas. No debe ser fácil el sector de la construcción, lo comentaban por aquí y habéis hecho un trabajo maravilloso. Gestión de residuos. Yo estoy haciendo un máster con mi hijo pequeño, sobre todo líquidos corrosivos y demás, pero bueno, ya me aconsejaréis que además sois consejeras, aparte de tener el estudio de arquitectura, ¿verdad? Estáis en Hondarribi, en un sitio precioso, ya nos pasaremos a dar una vuelta. Lo de Mamba, ¿por qué? He pensado, ¿por qué? ¿Hay un sentido? No. He visto que es la serpiente más rápida de África. Igual visteis ahí un nicho de mercado y dijisteis, ¡bah! Vamos rápido, ¿no? Pues enhorabuena, de verdad. Es que ricasco a ustedes. Y creo que solo me queda Vela de Tail. Urco, ¿dónde está Urco? Vela de Tail, qué bueno. Dartera, pulir, era. Muy bien. Urco,
Urco, joder, que te ha venido bien la pandemia, ¿no? Contabas eso, ¿no? De repente todo el mundo se ocupa del coche, voy a limpiarlo y tal. Otra cosa que ha subido mucho de tu oficio es el de paseador de perros, ¿eh? Durante la pandemia todo el mundo paseaba perros. Pues fíjate, qué maravilla, 2.500 euros, Estela, ¿no? Te da para unas llantas, un alerón o para tunear ahí bien. Y sobre todo, qué bueno, tío, emprender solo, ¿no? O sea, te has montado un poco la historia tú solo, ¿vale? Eso es así. Pues nada, que te vayas sobre ruedas, tío. Te vayas sobre ruedas. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, de verdad. He intentado hacer los deberes lo más rápido posible. Es que ricasco de nuevo y gracias a toda la gente de técnica que ha hecho posible esto. Y nada, que habéis tenido muchísimo ojo, no como un amigo mío que dijo nicho de mercado y montó una funeraria, ¿sabes? No, seguir así, seguro que nos vemos en el siguiente encuentro de emprendedores, ¿eh? Cada uno con su empresa ya currando y yo simplemente pues haciendo lo que hago, hablar y sin currar, ¿verdad? Hasta la siguiente, es que ricasco. Agur. Es que ricasco, Sergio, por estos ratitos que nos has hecho reír un poquito. Bueno, estamos ya terminando la recta final. Luego vamos a intentar sacar una foto desde aquí y os pondréis las ICAS empresas, que sois burbujita, os ponéis un poco juntos cada ICAS empresa, separadas entre vosotras, los de Urrasbat un poco detrás y vosotros detrás de pie. Vale, organizamos un poco así. Bueno, hemos transmitido en streaming esta entrega de premios porque podíamos venir poquitos. Queda grabado, ya está allí Yulene tuiteando todos los vídeos y demás. Es que ricasco, Yulene. Quiero agradecer a Digitala, que está grabando y transmitiendo el evento. Quiero agradecer a De Nada Estudio, Elene, Unai, que hasta ayer mismo a la noche estaban con el montaje, con los vídeos, con esto recibiendo. Y bueno, pues la verdad es que ha sido un trabajo estresante un poco, Villasquer. ¿Quién se me olvida? Bueno, al equipo técnico, a todos los que estáis aquí. Y bueno, sé que hay algunos de Urrasbat aquí que dejáis Urrasbat, o algunos porque se jubilan o por demás. Yo, de los que se van, le conozco a Cristina Aldasoro y quiero agradecerle porque está en ICAS Empresa desde el principio y ha sido, yo le decía, eres mi Pepito Grillo, me ha ayudado un montón. Entonces, bueno, Cristina, quiero agradecerte personalmente porque ha sido, bueno, pues de gran ayuda, ¿vale? Mila esker. Y espero no dejarme a nadie. El equipo ya hemos hecho antes. Bueno, esan behar zana dena esan du Pili dago esperientzia etzela, eta ja ez dakite nori eskertu, De Nada Estudio benetan mila esker, zeibili gara kontrarreloj, Juleneri bebai, eta batez ere parte hartzen duzuen hori, ez bakarrik hemendi baizik eta etzetik edo zentruetatik ez dakit, igual ez da polita, egotea ikusten etzetik hemen egotea baino. Gero ja amaitzeko emango dizuegula catering txiki bat eta jakin dezazuen enpresak direla Urrasbat enpresak. Garagardoa izango da, Boga Garagardoa, Arrobi ikastola, eta pintxoak Clover House Atzuri, Emilio Campuzano. Orduan izango duzue cateringa, Urrasbat empresa eskenita. Hay agua también, para el que no beba cerveza. Si no, el que no quiera cerveza, pues puede tomarse un agua, y a cortesía de Urreta, creo, de técnica. Bueno, para organizar esa entrega, lo vamos a dar allí al salir y luego allí a la vuelta hay un soportal que está el fotocall, para que os saquéis fotos. Unai, nos sacaréis vosotros, ¿verdad? Unas fotitos. Bueno, y eso, un poco guardar las distancias para cuando os demos la bolsa y demás. Y ya yo creo que podemos dar por finalizado y sacamos la foto. Eta disfrutatxera, ¿ez? Vale, oso. Mila esker. A ver la foto. ¿Cómo sacamos?